En el nombre de Cristo Jesús, pasa a vosotros, hermanos. Tome su lugar, por favor. Gracias. Hasta como que se me pone la piel chinita cuando dice el siervo de Dios, y es porque se llena de gusto el cuerpo al escuchar esa palabra. Hay un proveedor que les hago mención que dice: y ahora la manera que tiene para referirse hacia mí, me dice varón de Dios. Híjole, me llena de satisfacción escuchar esa palabra, hermanos. Y precisamente por eso venimos nosotros trabajando para dar a conocer la manera que la Iglesia de Dios tiene a bien compartir de las Escrituras. Si mal no recuerdo, la semana pasada tuvimos el mensaje que tenía por título una mala interpretación de la palabra de Dios. No sé si ustedes recuerden que dentro de mis palabras es dar a conocer propiamente de donde la Iglesia de Dios toma como base todas las enseñanzas que trata de compartir, que es de la palabra de Dios. Y decía, bueno, Iglesia de Dios, y que muchos de nosotros, bueno, nos hacen esa pregunta: ¿y de dónde la Iglesia de Dios? Tomé como base los textos que nuestro hermano ministro José Luis Hernández tuvo a bien concedernos para dar su mensaje: Cristo, piedra de ángulo, ¿verdad? Y de ahí quiero partir porque el versículo 18 en el cual nosotros tomamos ahorita como base de la lectura, pues nos enfoca precisamente hacia eso, a que verdaderamente la base, que es Dios, sobre esa base iba a ser edificada la iglesia. Bueno, entonces vamos a ver. Vamos a ver este título que dice: Iglesia de Dios. Bueno, de aquí vamos a dar a conocer nosotros este nombre que, bueno, la misma palabra de Dios la concede para su iglesia. En el verso 18 que les hacía notar, pero antes quisiera hacer una introducción acerca de esto. El verso 18, sobre esta piedra hablábamos que ¿quién sería esta piedra? Sería Dios. Y nos da otro: iglesia. No nos da iglesias, ¿o sí? ¿Qué nos da? Iglesia. Una sola iglesia. Y siguieron. Gracias. Iglesia. Vamos a tomar, todos sabemos operaciones dentro de lo que viene siendo en las matemáticas. Algo muy sencillo les quiero mostrar. Para que nosotros podamos obtener un resultado dentro de una operación, bueno, pues debemos de partir teniendo como base la numeración. Para ello, nosotros podemos hacer una operación. Vamos a hacer en esta una división. La base misma, ¿quién es, hermanos? Dios. Dios, aquí está. Esta base sobre esta, ¿qué es? La iglesia. De aquí vamos a obtener un resultado. ¿Cuál sería el resultado que usted obtendría? 1 entre 1 igual a 1. Y de aquí hacemos la operación, viene siendo aquí, y aquí sería 0. ¿Por qué? ¿Qué resultado se obtiene, hermanos, siguiendo esta base? Dios es 1, y en el resultado sería la vida eterna.
Si nosotros tomamos como base las enseñanzas de nuestro Dios, nosotros formaremos parte de esta iglesia. Hablamos acerca de una promesa. Si nosotros nos guiamos conforme a la base de Dios, a sus enseñanzas, nosotros que somos la iglesia, vamos a obtener un resultado. ¿O no es así? Sí. Y de ahí se va a derivar la vida eterna. ¿Por qué? Porque entonces si nosotros pusiéramos una cantidad diferente hacia ¿cuántas iglesias existen ahora? Hay miles de iglesias. Por supuesto que puede llevarse a cabo esta operación, pero ya se alteraría, ¿no es así? Es una operación sencilla que nosotros tomamos como una base para poder obtener un resultado, y que el mismo resultado, bueno, pues sería la vida eterna. En el mensaje pasado les hacía notar que nosotros tomamos como base a Dios, que está en su palabra, y que la palabra de Dios hace notar que solamente existe una sola iglesia, hermanos. De ahí para nosotros tendríamos que seguir sus recomendaciones para obtener esa vida eterna. ¿Por qué les hago mención con respecto a esto? Porque dentro de la manera de razonar que en estos momentos se tiene dentro de lo que es el conocimiento de Dios, hablábamos, se malentiende o se malinterpreta, ¿verdad? La intención es que, bueno, en este 0, ¿por qué lo llegué a tomar así? Porque si nosotros dentro de esto, alguien que es miembro de la iglesia de Dios y sigue estas recomendaciones, ¿no tendrá oportunidad? No habrá ninguno que se quede sin esa oportunidad, sino que todos aquellos que realmente formen parte de esta iglesia tendrán la vida eterna. Por eso, dentro de lo que viene siendo nuestra doctrina, hermanos, es que realmente la Biblia o la palabra de Dios es nuestra guía para que nosotros podamos reconocer que solamente existe una iglesia, y que para esta iglesia está una promesa, que es la vida eterna. Bueno, quise dárselos así porque de alguna manera a veces queremos algo que se nos quede o se nos grabe, ¿verdad? Y qué mejor con un ejemplo el cual nosotros podamos razonar. Una de las maneras que también se tienen, que estuve razonando en la noche, le decía a mi esposa, terminé de hacer mi tema y parecía ¿cómo le dicen cuando le ponen sal al gusanito? No podía dormir. Y dentro de eso tuve la oportunidad de empezar a razonar un poquito acerca de la introducción hacia este mensaje. Porque de alguna manera nosotros como iglesia de Dios, aun cuando el texto que estamos leyendo, entonces respondiendo Jesús le dijo, es el 18, mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Si nosotros, piedra, les decía, es Dios, ¿verdad? Estaría al revés, conforme al orden. Diría Dios, iglesia, ¿no es así, hermanos? Si nosotros le cambiamos el orden, primero es piedra, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, sobre Dios, la iglesia. No lo dice textualmente iglesia de Dios, pero dice, aquí nos hace notar, porque no te lo reveló carne ni sangre, propiamente a Pedro. Pero así mismo, ¿para quiénes, hermanos? Propiamente para la iglesia, propiamente para aquellos que en realidad tengan ese deseo, porque dice un texto, en parábolas les hablaba, y sin parábolas, ¿cómo dice? Porque nuestro Señor, y sin parábolas no les hablaba. Una de las maneras que nuestro Señor Jesucristo tenía para conceder el conocimiento era por medio de esas comparaciones.
leíamos nosotros un texto con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, si nosotros supiéramos que en este momento nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo va a descender, ¿cómo se encontraría la iglesia? Todos los lugares estarían abarrotados. Haga de cuenta que es el Buen Fin, que todos realmente quieren obtener algo, ¿o no es así? Como estaban después del temblor del 85. Como estaban después del temblor del 86, 85. El 86 fue la explosión de San Juanico. De San Juanico, sí es cierto. Entonces, así se encontraría la iglesia. Pero prácticamente para ello nos ha dejado esta palabra de Dios. Para que nosotros tengamos a bien discernir lo que verdaderamente quiere Dios para aquellos que realmente quieran tener ese conocimiento y ponerlo por obra. Bueno, ya está, hermanos. Voy a ponerles otra operación. ¿Usted sabe cuál es la raíz cuadrada de 4? 2. Dice que un número multiplicado ¿por qué? Por sí mismo, ¿verdad? Nos dé el resultado. ¿Por qué les quiero poner esa comparación? Porque si existe una pregunta para nosotros, dentro de las enseñanzas, la respuesta la va a obtener ¿dentro de qué, hermanos? Dentro de estas mismas enseñanzas. Si usted, por eso mismo, un número multiplicado por sí mismo, esto, si usted tiene una pregunta con respecto a las enseñanzas, entonces la misma palabra de Dios le va a dar la respuesta. Para que de alguna manera nosotros hagamos notar que dentro del trabajo que realiza esta iglesia de Dios, ¿verdad? La Escritura es quien nos concede esa respuesta. Bueno, entonces, propiamente es descubrir el nombre de la iglesia de Dios. Vamos nosotros a entresacar varios nombres. Leía nuestros hermanitos dentro de su lección, ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, donde solamente se encuentra iglesia. Pero nosotros estamos leyendo dentro del texto, ¿verdad? Que sobre esta roca, o sobre Dios, que es la roca, edificaré mi iglesia. Nosotros tenemos una noción, pero queremos descubrir este nombre, Iglesia de Dios. Vamos a tratar de desarrollar el tema para que de alguna manera nosotros tengamos una oportunidad para defender lo que Dios nos ha concedido, ser miembros de la Iglesia de Dios. Amén, hermanos. Amén. Bueno, seguimos viendo con respecto a esta piedra de ángulo, hermanos. Nuestro hermano ministro, usted quiere recordar aquello que nos mostró en su enseñanza. Ahí está su predicación, y créanme lo que el repasarla le queda más abierta su mente todavía para comprender lo que en un momento dado se nos concede en este lugar. Decía nuestro hermano con respecto a esto: la iglesia, dice, quedaría edificada sobre esa base que es Dios mismo. Entonces, por eso de ahí nosotros notamos que la iglesia propiamente es de ¿quién? De Dios. Les decía, no lo dice textualmente, pero nosotros de alguna manera lo comprendemos, porque la palabra de Dios nos lo está mostrando. No son palabras solamente de nosotros. Busque usted Efesios 2:20, hermanos. Nada más haciendo un poquito de alusión a lo que nuestro hermano hacía en su enseñanza. Y dice así Efesios 2:20:
edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Y asimismo nuestro hermano hizo notar que esto, ¿verdad?, es una columna que ahora se le conoce como un castillo y que de alguna manera hizo que esto uniera, ¿qué, hermanos?, al pueblo de Israel y pueblo gentil, teniendo como nombre ahora, son dos, de dos hizo uno, entresacando un solo, iglesia de Dios. ¿Sí estamos bien, hermanos? Eso es para que nosotros tengamos una comprensión que ya no hay gentil ni griego, sino que quedó iglesia de Dios establecida. Bueno, seguimos igual, seguiremos buscando el nombre propiamente de iglesia de Dios. Ahora vamos a ver otras formas en la cual el apóstol Pedro hizo notar esta manera como se identifica a los miembros de la iglesia de Dios. Busque usted primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, hermanos. Fíjese lo que dice en esta parte de las Escrituras. Mas vosotros sois linaje escogido. Continúe, por favor, leyendo. Real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Amén, hermano. Gracias. Real sacerdocio, gente santa y pueblo adquirido. Dentro de lo que hace notar el apóstol Pedro con respecto a esta iglesia de Dios, a las características que nuestro Señor Jesucristo nos hace notar para el llamado que nosotros fuimos hechos. Más vosotros sois linaje escogido. Ahora, para ver la manera de entender linaje escogido, hermanos, aquí mismo en primera de Pedro, pero capítulo 1, verso 2 y 3, para que tengamos un conocimiento acerca del linaje escogido, por favor. Elegido siendo en presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sea multiplicada. Elegidos según el conocimiento, ¿recuerdan esa palabra? Presencia. ¿Recuerdan cuando nos compartió nuestro hermano qué decía hermano Tomás? Usted con respecto a esta palabra. No recuerdo. Elegido según el conocimiento, porque ya nuestro Dios tiene el conocimiento de todas las cosas. Él tiene a bien, ¿verdad?, saber todo lo que iba a acontecer. Sí, porque yo me equivoqué en la palabra, ¿verdad? Yo dije presencia y era de ciencia. Pero no malentendamos, dentro de lo que viene siendo elegidos, todos aquellos que realmente quieran sujetarse a la voluntad de Dios, ¿verdad?, serán elegidos. Y luego, el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Vamos a seguir analizando. Nosotros con respecto al linaje escogido, ahora real sacerdocio. Sí, Apocalipsis 5:10, hermanos. Para ello, bueno, pues para qué nos ha escogido
para que formemos parte de este real sacerdocio. Apocalipsis 5:10. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Llevamos este. Recordemos que dentro de lo que vamos analizando, estos 3 puntos de lo que viene siendo la base, que es Dios, la iglesia y la vida eterna, se podrán obtener estas características por las cuales nos son concedidas. Dice, ahora vamos al número 3. Dice el número 3, gente santa. Busque usted Deuteronomio 28:9, por favor. ¿Ya tiene usted su cita, hermanos? Bueno, dice así: confirmarte, oh Jehová, por pueblo suyo santo, como te ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Recordemos que estas bendiciones, hermanos, ¿para quiénes fueron? Para el pueblo de Israel. Pero esas bendiciones no son para su pueblo. Ahora el pueblo, que es la iglesia. Dentro de esto, para nosotros, bueno, podríamos analizar que así como dice, porque bendito será tu entrar y bendito tu salir, bendito será tu canastillo y bendito será el vientre, el fruto de tu vientre. De esa manera nos sigue bendiciendo, ¿no es así? Sí. ¿Verdad? Entonces, para esto nosotros somos la iglesia, ¿verdad? Gente santa. Dentro de esto, bueno, hay de igual manera, en lo que nosotros hemos compartido en las lecciones, recordemos, hermanos, que así como a su pueblo lo reservó en aquellos tiempos de las plagas, ¿sí recuerda usted? Así para nosotros, para este tiempo, nos reserva de las plagas que existen ahora. Y que prácticamente dentro de esta oportunidad que nos concede, que no formemos parte en las costumbres del mundo, donde se encuentran toda clase de enfermedades, ¿o no es así? Y hemos hablado de plagas fuertes, así como el SIDA. Entonces, si nosotros realmente somos esta gente santa, sí, hermanos. Una observación nada más, hablando, usted mencionó un pasaje del Antiguo Testamento, pero todas las salutaciones del apóstol Pablo así mencionan la iglesia. Un ejemplo aquí, abrir la Biblia en Colosenses. Sí, hermano. 1, verso 2, a los santos y hermanos fieles en Cristo. Ah. Entonces ahí viene la gente santa. Dentro de la comparación que les quería hacer notar, porque manejamos al pueblo de Israel, ¿verdad? Y dentro de ello, bueno, sabemos que este texto que toqué en consideración va enfocado hacia el pueblo de Israel, y que nosotros hemos analizado que dentro de lo que Dios quiere para nosotros es que nos guardemos, así como decía el texto. ¿Por qué les quiero hacer mención? Porque prácticamente este texto nos enfoca: confirmarte, oh Jehová, por pueblo suyo santo. Y luego dice, como te ha jurado, cuando guardares los mandamientos. Muchos de los que ahora, hermanos, tienen a bien debatirnos son estos. ¿O no es así, hermanos? Son los mandamientos. Pero si este pueblo, así como nos lo hace notar, este pueblo suyo santo, como lo fue el pueblo de Israel, así lo ha unificado con el pueblo gentil, y por eso les hacía notar, dentro de esas bendiciones han quedado propiamente para la iglesia. Si en algún momento no es ¿cómo le diré?
hacer a un lado lo que en un momento usted me acaba de compartir, hablando acerca de los santos. Sí. Pero sí quería unificarlo de una manera para que el pueblo de Israel, así como fueron sus bendiciones, para el pueblo gentil son a hoy, pero ya es iglesia de Dios, Así es. ¿verdad? Entonces, bueno, hermanos, ese es el punto número 3, gente santa. Y quería así como hacerles mención con respecto a ello, por esto, hermanos, por los mandamientos. Muchos ya prácticamente dentro del cumplimiento de los mandatos, el que más pelean es el cuarto mandamiento. ¿Cuál es? Sábado, Acordarte has del día. Y que todos en algún momento creen que tienen bases bíblicas para hacer notar que este día ha sido cambiado. ¿Ha sido cambiado a qué día? Domingo. Al domingo. Pero prácticamente entonces nosotros no tendríamos esta base, que es la palabra de Dios, que es esta roca misma, que es Dios, sino que nosotros ahora estaríamos alterando lo que nuestro Dios nos está concediendo. Así como estos mandamientos fueron concedidos para su pueblo, así mismo estos mandamientos están para la iglesia de Dios. De esta manera nosotros, bueno, pues tratar de compartir lo que propiamente la iglesia tiene en sus enseñanzas. Esa sería nuestra base, hermanos. Tenemos, bueno, leíamos entonces 28:9. Ahí mismo donde está es Deuteronomio 28:9, verso 10 dice así. ¿Cómo dice ese texto, por favor, hermano? Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es llamado sobre ti y temblarán. Ah, sí, perdón, temerán, perdón, sí. Bien, hermano. Bueno, vamos a continuar. Esa nada más era como una confirmación acerca de lo que nosotros. Deuteronomio 28. Vamos a seguir analizando la palabra de Dios. Ahora regresemos, amados hermanos, al versículo número de nuestra lectura que tenemos como base, a Mateo, por favor, porque prácticamente aquí nos hace notar la guía de esta iglesia de Dios. Tenemos otro, teníamos en Primera de Pedro 2:9, que era pueblo adquirido. Dentro de este pueblo adquirido, hermanos, podríamos poner un sinónimo que sería comprado. ¿O no es así? Propiamente, la iglesia fue comprada con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y de esa manera, bueno, nosotros, este pueblo adquirido, reconocemos que es la iglesia de Dios. Vamos a continuar, hermanos. Primera de Pedro 2:10, hermanos, perdón. Continuando con esta, busque usted, por favor, Primera de Pedro 2:10. Dice así la palabra de Dios. Vosotros que en el tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habíais alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. Vamos a ver, aquí nos hace notar que somos pueblo de Dios.
y que en algún momento, conforme a las citas, hermanos, nosotros podemos entresacar que no hay, en algún momento dado, cómo tomar como una base aquellos que se han desvirtuado de lo que es propiamente